Existen lugares de nuestro planeta que son misteriosos y paranormales, como el Triángulo de las Bermudas y como las pirámides de Egipto. Pero aquí, en Latinoamérica, hay un lugar increíble. Le llamamos la Zona del Silencio y hace pocos días se tomaron estas fotografías justo allí. Lo que usted está viendo son imágenes de un supuesto ovni. Y es que en la Zona del Silencio no funcionan a veces los radios, las telecomunicaciones, los celulares, por eso lo llaman la Zona del Silencio. Hay un silencio electromagnético. También dicen se pueden ver ovnis como este y humanoides, seres que aparecen de la nada, criaturas increíbles. Y esta noche, en Más Allá, vamos a presentarles algunos de los casos más impresionantes de la Zona del Silencio. Quédense hasta el final. Johanan Díaz. Lourdes Gómez. Alejandro Bernal. Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay lugares de nuestro planeta que resultan enigmáticos, lugares increíbles. Hablábamos del Triángulo de las Bermudas, allí donde han desaparecido decenas de aviones, un misterio que todavía sigue vigente. Se habla del Triángulo del Dragón en Asia, se habla, por ejemplo, del desierto del Gobi y se habla en América Latina de la Zona del Silencio. Hay una gran cantidad de elementos que nos permiten decir que en este lugar pasa algo extraño. Hay gente, como van a ver a continuación, que dice que va en su automóvil allá en México, cerca a Chihuahua, en esta zona desértica, que va en su automóvil y a veces ve algo que no parece ser de este mundo. Personas que no parecen personas. Es increíble lo que sucede en la Zona del Silencio, es extraordinario. Y en esta noche vamos a hablar de ello y tenemos unos invitados de lujo desde México, a Insólita Familia, pero ya se los vamos a presentar, pero también a un investigador colombiano, que yo creo que es de los colombianos que más ha investigado misterio en términos documentales de este tipo de casos. ¿Cierto, Joana? Don Esteban, sí señor, así es. Estamos aquí listos ya en un nuevo capítulo de Más Allá para hablar precisamente de esos lugares misteriosos, porque alrededor de esta Zona del Silencio hay mucho que hablar, Esteban. El tipo de elementos que se conjugan allí, el fenómeno ufológico, animales extraños también, qué fue lo que pasó, por qué ese lugar. Y tenemos no solamente aquí a nuestro lado a Alejandro Bernal, compañero y amigo que ha investigado muchísimo esta Zona del Silencio, sino también a dos personas que van constantemente hasta allá a visitar este lugar, pero que además, Esteban, están haciendo un proyecto, un libro sobre todos estos misterios de la Zona del Silencio. Ellos son los investigadores Lourdes Gómez y Johanan Díaz, que están desde México, ella española, él mexicano, son esposos, pareja, amantes del misterio, que investigan toda esta información y que por supuesto tienen un compilado maravilloso sobre todos los misterios de este lugar. Alejandro, la Zona del Silencio es uno de los grandes casos de América Latina. Y cuando hablamos de grandes casos, hablamos desde la CIA, hablamos desde extraños avistamientos, hablamos, como decía Joana, de bestias misteriosas. Es que hay gente que dice que ahí aparece este animal que chupa la sangre de las cabras. Y ahí también dicen que aparecen humanoides, desde los blancos buenos hasta los malvados grises, y también hablan de cosas que hay debajo de la tierra y anomalías electromagnéticas. Es que, Esteban, y a propósito, un saludo para ti, para todos los espectadores. Hablar de la Zona del Silencio es hablar de uno de los grandes epicentros de fenómenos paranormales en toda Latinoamérica, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, en México, un lugar en donde muchos lugareños investigadores han reportado avistamientos de extrañas luces, la aparición de seres particulares que los lugareños denominan como la Hermandad Blanca. Realmente todo un rompecabezas de fenómenos anómalos que estaremos examinando en este espacio.
Y bueno, está Lourdes desde México. Hola Lourdes, gracias por estar en Más Allá. Hola, estimados amigos, un placer estar con vosotros para hablar de un lugar increíble que he tenido la oportunidad de recorrer varias veces y que merece muchísimo la pena porque está plagado de misterios. Y entonces, para comenzar, observen esta nota rápidamente sobre la zona del silencio. Ubicada en el desierto de Chihuahua, México. La zona del silencio es una de las regiones más misteriosas del planeta. Un lugar en donde son frecuentes las apariciones de humanoides y objetos voladores no identificados, como estas extrañas imágenes registradas sobre los cielos de la República Mexicana en el año 2023. Un territorio que fue investigado por JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Misterios que se relacionan con apariciones de extraños seres y entidades que se mueven entre las dunas y las montañas. La caída, la lluvia constante de pequeños meteoritos, micrometeoritos de hierro las han ido empapando literalmente hasta transformarlas en rocas magnéticas. Algo que aquel que se adentra en la zona del silencio debe tener en cuenta, porque su brújula no va a funcionar normalmente y tal vez pierda su rumbo. Misterios que analizaremos esta noche, solo aquí, en Más Allá. Bueno, pues ya veían ustedes ahí un poco de qué es la zona del silencio. Y Lourdes, quisiera empezar contigo precisamente porque sé que has dedicado muchísimo tiempo de tus investigaciones y de tu trabajo como periodista a estar en ese lugar, investigando todas esas anomalías y esos misterios de esa zona del silencio. ¿Qué es realmente lo más impactante? Y contémosle un poco a los televidentes, a quienes quizás no conozcan este lugar, cuáles son los misterios alrededor de este. Pues compañeros, el mito de la zona del silencio comienza en el siglo XX, a mediados aproximadamente. Una de las primeras voces, de las primeras personas que dio la voz de alerta sobre lo inusual que ahí ocurría, fue un piloto mexicano muy laureado, Francisco Saravia, apodado el Aguilucho Lerdense. Él, en sus sobrevuelos por este lugar, empezó a detectar que había fallas en la radio cuando pasaba sobre esta área de desierto que está ubicada en el Bolsón de Mapimí, en la confluencia, como decía el compañero Alejandro, entre Coahuila, Chihuahua y Durango. Pero es un ingeniero de la empresa de petróleos Pemex, Harry de la Peña, quien se convirtió con el tiempo en el principal investigador de este enigma, quien lo populariza. Él formaba parte de un club fotográfico, el Club Fotográfico de La Laguna, y bueno, pues estando un día en el desierto, haciendo fotografías de la flora de esta parte de México, se dio cuenta de que la radio en transistor no funcionaba, empezó a investigar y se dio cuenta de que había una anomalía magnética que además se movía, porque las fallas en la radio y las fallas de tipo electromagnético no siempre se mantenían en el mismo sitio, se van moviendo, que es uno de los enigmas que os explicaré a continuación. El caso es que Harry de la Peña le cuenta esta anomalía a un periodista del periódico El Siglo de Torreón, Miguel Ángel Ruelas, quien en un artículo periodístico escribe: hay una zona del silencio cerca de Durango, y ahí es como nace el nombre del lugar por esta nota periodística. Si tuviéramos que resumir los misterios que allí ocurren, en primera, que las ondas hertzianas no se transmiten como deberían hacerlo, que la anomalía no está siempre en el mismo lugar, se va moviendo, por lo que se piensa que tiene que haber pues algún tipo de sustancia férrica, metálica, que está afectando a las comunicaciones, que está en estado líquido en el subsuelo y que por eso se va moviendo, la caída incesante de meteoritos en esta área, la aparición de fósiles antiquísimos y en los constantes avistamientos de objetos voladores no identificados, junto con extraños seres, entidades que se representan como ajenas a nuestro mundo,
a las que se les ha dado el nombre de Hermandad Blanca, o también por parte de algunos testigos como los sedientos. Qué nombre tan extraño, los sedientos. Quiero, antes de que Alejandro nos cuente más, porque él ha investigado mucho, Lourdes, ¿por qué les llaman los sedientos a estos seres? Pues, amigo, fíjate que hay algunos casos que se han producido en la zona del silencio, como por ejemplo en el ejido La Flor, donde hace varias décadas llegaban unos personajes muy extraños que no hablaban, que tenían un olor, un perfume muy característico, que parecían güeritos, el nombre que utilizan acá en México para referirse a personas de piel muy clara, cabello muy claro, con unos trajes metálicos ajustados, que llegaban con unos vasitos metálicos pequeños y no hablaban, pero pues les pedían agua. Era como un ritual. Siempre que aparecían, iban a casa de una de las mujeres que vivía en este pequeño ejido en mitad del desierto, y ella le decía a sus hijos: ya están aquí los sedientos, y salía y les echaba el agüita, se lo bebían los sedientos y desaparecían por donde habían llegado. Les llamaba mucho la atención que el perro que tenían, que ladraba absolutamente a todo el mundo, con ellos parecía amigable, y la señora le manifestaba a los primeros investigadores de la zona del silencio, como Santiago García Jr., que es quien rescató este caso, pues que parecía que conocían al animal, quizá de antes, ¿no? Y ella los llamaba los sedientos, porque hacían este ritual de agua que está presente en muchos encuentros con humanoides en otras partes del mundo. El alimento como un ritual de acercamiento hacia el otro, hacia el ajeno. De ahí el nombre de los sedientos, Esteban. Es un nombre poco divulgado, porque mucha gente habla de la zona del silencio, pero realmente no ha leído los pocos libros que se publicaron cuando se iniciaron las investigaciones, como este de la enigmática zona del silencio de Santiago García Jr., donde por primera vez se habla de los sedientos. Esteban, eso que cuenta Lourdes me hace recordar el caso de los humanoides de Zarzal, sí, que también una de las características era que precisamente llegaban a consumir el agua de los animales e incluso la sal que tenían dispuesta para las vacas. Es así de Alejo, ¿no? Coinciden algunas de esas características en este tipo de encuentros. Exactamente, Joana, y pedían agua a los lugareños, los humanoides de Guasimal, que fueron avistados ya hace más de una década, a finales del año 2012. A mí algo que me fascina de la zona del silencio, ya que estamos hablando sobre este tópico, sería la implicación de Wernher von Braun, el hombre que creó los cohetes V2 para los nazis, y la implicación que este hombre tuvo con esta zona tan enigmática. De acuerdo a algunos reportes, en el siglo XX hubo una serie de empresas estadounidenses quienes estaban muy interesadas en adquirir realmente este tipo de territorio. Wernher von Braun parece que fue enviado posteriormente a un suceso que marcó para siempre la historia de esta zona. Podríamos decir que el accidente, el siniestro del cohete Athena en el año 1970, de acuerdo a algunos conspiranoicos, parece que no fue un accidente, sino que fue una acción planeada por los estadounidenses para poder llegar a la zona. Ellos, como argumentación, comentaron que básicamente este cohete tenía una cantidad importante de material radiactivo que necesitaban extraerlo de la zona, y parece que en medio de esta operación efectuada por la NASA apareció Wernher von Braun, quien a propósito en su momento dijo que si los extraterrestres necesitaran un lugar idóneo para esconderse, la zona del silencio sería perfecto. Bueno, para que entendamos mejor esto, ¿quién era von Braun y cuál era este cohete? Y ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿quién era este señor von Braun? Para los que no conocen, yo sé quién es, pero para los que nos están viendo. Esteban Wernher von Braun fue uno de los científicos más importantes de la Alemania nazi, el creador del misil V2, uno de los ingenieros más importantes del siglo pasado. Resulta que este hombre, a través de la operación Paperclip, llegó a trabajar con los norteamericanos en la NASA. Gracias a Wernher von Braun, el hombre pudo llegar a la Luna a finales de la década de los 60, pero claramente es un escándalo que un hombre con un claro pasado nazi, este hombre hizo parte del campo de concentración de Mittelberg, donde más de 20.000 personas perdieron la vida en condiciones realmente deplorables. Posteriormente se convirtiera en un auténtico héroe de la ciencia, Wernher von Braun. Que además se relaciona con la zona del silencio, Lourdes, porque allá cayó este cohete, que era un cohete experimental norteamericano.
Y entonces se dice que esta zona de alguna manera tiene una suerte de magnetismo, ¿no? Como una anomalía que hace que los instrumentos no funcionen muy bien y que muchas potencias del mundo, no solo los norteamericanos, también se habla de franceses y se habla de ingleses, han visitado la zona para estudiar qué pasa allí, ¿no, Lourdes? Incluso los rusos, la antigua Unión Soviética, las principales potencias del mundo han tenido expediciones científicas a la zona del silencio. Fijaos, compañeros, que durante la pandemia, cuando estábamos encerrados y no se podía salir, yo dediqué gran parte de mi tiempo a suscribirme a todas las hemerotecas del norte de México para descubrir absolutamente todo lo que se publicó en su momento sobre el cohete Athena, además de que he estado en la zona cero, donde cayó el cohete Athena, y es uno de los capítulos más importantes del libro que nosotros hemos escrito de la zona del silencio. En esas notas periodísticas se refleja cómo en el año 1969, meses antes del incidente con el Athena, los medios del norte de México, como El Siglo de Torreón, documentaban que Wernher von Braun había llegado en completo secreto en helicóptero hasta la zona del silencio, acompañado de algunos científicos, a investigar porque le interesaba mucho a Estados Unidos poner allí algún tipo de base científica enfocada al lanzamiento de cohetes espaciales. Parece ser que hubo conversaciones entre México y Estados Unidos para establecer allí esa base y que finalmente México negó pues, que eso se pudiera establecer en territorio mexicano, en la zona del silencio. Casualmente, meses después de esa visita secreta de Wernher von Braun, es cuando ese cohete, el misil Athena, que bueno, pues era una prueba estadounidense entre la base de Green River, entre Utah y Nuevo México, y parece ser que de repente, bueno, pues hay una falla, se desvía el misil y va a caer justo en el corazón de la zona del silencio. Eso ocurrió a principios de julio. El cohete consiguen detectarlo en una misión conjunta, esta vez entre militares estadounidenses y mexicanos. Lo localizan los restos. Pues pasado prácticamente un mes, aseguraron los estadounidenses para entrar en la zona del silencio que el misil tenía cobalto 57 altamente radiactivo, que podía ser peligroso para los mexicanos, y por eso pudieron entrar hasta el lugar. Y después de un mes consiguen localizar los restos, no dejan que se acerquen los lugareños. Tengo incluso las fotografías de la época. Y eso lo vamos a ver después de comerciales. No se vayan porque Lourdes nos va a seguir contando toda su investigación por todas estas hemerotecas, todos los diarios, y les tenemos videos sobre eso, pero después de comerciales, porque van a descubrir cosas increíbles de la zona del silencio. Por ahora los dejamos con este libro. No sé si usted sabía, Alejandro, una mujer que se llama Mala Zimetbaum. Es la única mujer que huyó de Auschwitz. Y aquí está su historia. Lo acaba de publicar Penguin Random House. La chica que se escapó de Auschwitz, la única, y se lo regalamos acá en Más Allá. Volvemos después de comerciales. Se les quiere mucho. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio. Si les está gustando este programa y quieren escuchar podcast, busquen los míos. Audios Cruz Escribiente, o coloque Cruz Escribiente. Cruz Escribiente Podcast en todas las plataformas, especialmente en YouTube. Los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, hay un montón de cosas increíbles que se dice han sucedido en esa porción de tierra deshabitada, pero que para muchos es un portal. Es un límite, es un territorio que parece estar en algún lugar en donde se unen varias o al menos diferentes dimensiones y ahí se manifiestan cosas de otro mundo. Observen este video. La zona del silencio es un área en el Bolsón de Mapimí, ubicada en los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. Se trata de una región que forma parte del desierto chihuahuense entre los paralelos 26 y 28, y donde las ondas de radio no pueden transmitirse fácilmente.
La zona ganó fama mundial en julio de 1970, cuando se lanzó el misil Athena, que contenía elementos radioactivos. Este objeto fue enviado desde una base militar cerca de Green River, en Utah. La búsqueda y recuperación del misil dieron origen a diversos mitos y leyendas, incluyendo anomalías magnéticas, mutaciones en la flora y fauna y supuestas visitas extraterrestres. Como estos extraños objetos fotografiados en el año 2023. ¿Qué misterios se ocultan en esta región del mundo? Nuestros invitados abren la puerta al misterio en Más Allá. Bueno, ya ahí ustedes televidentes tenían un poco el contexto de esto que nos estaba contando Alejandro inicialmente y Lourdes. Lourdes quedó ahí en punta en nuestro bloque anterior precisamente contándonos acerca de esas anomalías que se presentan allí, de esos datos que ella pudo recopilar durante sus investigaciones, durante el tiempo que aprovechó en pandemia, Lourdes, pero quiero que por supuesto aproveches para seguirnos contando qué más encontraste entre todos esos documentos investigados. Pues así, resumiendo, Joana, después de un mes de búsqueda de la Athena, los estadounidenses consiguen construir una carretera incluso en medio del desierto, sacan toneladas de material aludiendo a ese supuesto cobalto 57 radioactivo. Junto con eso no solo sacan la supuesta arena contaminada, sino especies únicas de flora y fauna que hay en la zona del silencio, como por ejemplo el nopal de color morado o la tortuga del desierto, la tortuga del Mapimí. Todo esto se lo llevan, no se vuelve a saber nada y en mis investigaciones in situ allí con Johanan hemos recabado testimonios de personas que estaban cerca de donde cayó el Athena y que aseguran que las luces, las aeronaves no llegaron un mes después, como se publicó en la prensa, que desde minutos después de ese accidente ya hubo movimiento en ese lugar. Por lo tanto, nosotros hemos podido documentar a través de esos testimonios que realmente lo que siempre han afirmado los investigadores como Santiago García o el propio Harry de la Peña, descubridor de la zona del silencio, es que fue todo un escenario para poder sacar material de la zona del silencio para investigar. De hecho, una de las leyendas que hay, con esto termino, es que la arena que sacaron de la zona del silencio se usó para recubrir la nariz de los cohetes espaciales y hacerlos más potentes, los de Estados Unidos. Pareciera ser entonces, Lourdes, que esta zona, por supuesto, tiene una especie de tecnología que aprovecharon ellos para sacar de allí, según lo que entiendo. Así es, se asegura que en esos camiones, en esos tanques que se llevaron de arena contaminada, a pesar de que luego ellos mismos manifestaron de que la cantidad, ya que estuvo aquí el organismo atómico principal de México revisando, la cantidad de elementos radiactivos era ínfima, no representaba ningún peligro. Aún así, ellos sacaron toneladas y toneladas de material que usaron, que analizaron y que recuperaron para sus intereses. Además, existe la leyenda de que hay un laboratorio secreto donde siguen trabajando. Los lugareños a la fecha, cualquiera que vaya a la zona del silencio, les escuchará hablar de una zona por la que no pueden pasar y en la que aseguran que se están haciendo pruebas, que estaría en el subsuelo del desierto. Es verdad que existe un laboratorio mexicano de flora y fauna en mitad de la zona del silencio, nosotros lo hemos visitado, está enfocado al estudio de las especies que hay en la zona del silencio, especialmente a darle seguimiento a la tortuga del Mapimí, que está en peligro de extinción, pero las leyendas por parte de los lugareños continúan y ellos aseguran que la NASA está en silencio trabajando en el subsuelo de este lugar. Bueno, aquí hay una cosa, Alejandro, que me parece sorprendente que tenemos que poner sobre la mesa. Primero, es un lugar que durante el inicio del siglo XX tenía una serie de anomalías. Los primeros aviadores del mundo, porque mexicanos, pero del mundo, los primeros que llevaban en sus aviones de alguna manera instrumentos, decían que ahí algo pasaba, que se perdía. Luego llegamos a otro momento en que un antiguo nazi,
que hace cohetes, se va hasta la zona del silencio, ¿qué hace ahí? Y luego cae ahí desde Estados Unidos un cohete militar. Y desde esos tiempos, que ya son casi 70 años hasta hoy, sigue habiendo avistamientos extraños en esta región, sigue habiendo casos increíbles. Alguna vez hablaba con alguien, Lourdes, cuando estuve en México allá, hablábamos con varias de las personas que lo siguen a Johanan Díaz y a Lourdes. Nos dicen que han ido a la zona del silencio y que han avistado cosas increíbles, como camiones sin placas que se pierden allí, personas que de pronto hay en grupo caminando por la zona del silencio y desaparecen. O sea, es todo un montón de acontecimientos que suceden en un punto específico. Es que, Esteban, este lugar aglutina una serie de características muy especiales. Hace millones de años, en el lugar donde actualmente está la zona del silencio, se encontraba el mar de Tetis. De Tetis, perdón. Está perfecto, sí. Para decirlo bien. Y resulta que este lugar era un antiguo océano de la zona de la era mesozoica, entre lo que hace millones de años era Gondwana y la Eurasia. Y por eso se comenta que hay una serie de fauna y flora muy exótica en este lugar de México. Ahora, algo interesante en todo esto es que algunos científicos han establecido que en la zona del silencio hace una temperatura 35% más elevada de la que hace en cualquier otra parte del mundo. Es decir, estamos hablando de un lugar que hace millones de años hizo parte de un océano primigenio, que posteriormente, y de acuerdo a los estudios más recientes, hace más calor en este lugar que en cualquier otra parte del mundo. Y como dato característico, y también como nos decía Lourdes hace unos instantes, un lugar que tiene una carga electromagnética muy especial, realmente un lugar que aglutina una serie de características que lo hacen sin lugar a dudas único. Lourdes, yo le quiero preguntar muy rápido, usted que ha estado en la zona del silencio, ¿usted qué ha detectado usted mismo? ¿Sí hay problemas electromagnéticos? ¿Sí se pierde la señal? O sea, ¿usted ha vivido estas anomalías antes de que hablemos más adelante con Johanan también de los extraños seres que aparecen? Pero antes de hablar de eso, ustedes que han visitado muchísimo y lo han investigado, ¿ha sido testigo de alguna de estas anomalías? Así es, Esteban. He sido testigo de la aparición de objetos voladores no identificados. Hemos filmado objetos metálicos a plena luz del día y a nivel electromagnético hemos podido documentar ese comportamiento inusual de las brújulas. Fue precisamente en la zona cero donde cayó el cohete Athena, después de que consiguiéramos llegar hasta ese punto exacto, en compañía de una de las principales investigadoras de este enigma al norte de México, de Ros Cantú, ambas con brújula en la mano. Comenzamos a observar cómo dejó de marcar el norte magnético, el norte real, y empezó a volverse la brújula completamente loca justamente en ese punto donde cayó el Athena. Por lo tanto, lo hemos podido documentar. No es fácil, como os decía, porque esa anomalía se mueve. Lo que se ha determinado es que tiene que ver con algún material férrico en estado líquido que habría en el subsuelo de la zona de silencio a mucha profundidad, que podría ser un meteorito. Se habla incluso de ahí que haya una fuerte atracción con respecto a objetos que caen desde el espacio exterior en esta zona, pero realmente no hay un gran interés por parte de la ciencia en investigar esta zona y este enigma. Y bueno, ya vamos a hablar ahora, Johanna, después de comerciales, con Johanan Díaz, también que está ahí pendiente de las extrañas apariciones. Y también, claro, gracias también a los contactos de Lourdes, vamos a tener a Ros Cantú, que nos ha enviado un video sobre lo que ella ha presenciado ahí. Vamos a comerciales y ya volvemos, pero usted tiene un libro que nos quiere mostrar de alguien que dentro de poco volverá, yo creo que aquí a Más Allá. Sí, señor. Oiga, hace rato no está este invitado por acá, Germán Puerta Restrepo, sacó este libro, Historias asombrosas de la astronomía, de Penguin Random House, que lo envía. Seguramente lo vamos a tener aquí hablando de esto. Señor Esteban, ustedes sigan ahí, ya regresamos, además con Johanan Díaz, mexicano, investigador, periodista, que nos va a seguir contando todas estas anomalías y sucesos misteriosos de la zona del silencio. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio. Recuerden que nuestro numeral de hoy es
zona Más Allá. Así que envíen todos sus comentarios si conocen de este tema, si tienen alguna pregunta, pues ya saben que a través de Twitter pueden dejar ahí toda esa información. Pero llegamos a una de las partes que habíamos anunciado durante todo este programa, y es hablar de avistamientos, de luces particulares que se pueden divisar en esa zona, pero también de seres, de humanoides que parecen habitar este lugar. Así que veamos esta nota y ya la analizamos con nuestro invitado. Son muchos los seres divisados en la zona del silencio. Criaturas extrañas, con formas diferentes y cambiantes. Como el extraño ser avistado por el matrimonio Díaz Solís el 13 de octubre de 1975. Se trataba de un ser que llevaba puesta una especie de sotana negra que flotaba entre el viento. O el extraño grupo de hombrecillos encontrado por Ruel López, un transportista de leche el 15 de octubre de 1975. Seres diminutos que desafían toda lógica y que resultan similares a otras criaturas observadas alrededor del mundo. Encuentros que han sido registrados por periodistas como Jaime Maussan y Santiago García. ¿Qué se oculta en la zona del silencio? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y está con nosotros ahora Johanan Díaz desde México. Johanan, le iba a preguntar, aquí habíamos visto estos humanoides que fueron registrados por el periodista García hace ya mucho tiempo, en los años 70. Jaime Maussan también ha estado ahí, pero también Johanan Díaz, usted. Cuéntenos sobre lo que le han contado sobre estos encuentros con esos seres, porque hay varios, ¿no? Hay unos que dicen que vienen con una capucha y algo en la mano, otros que son hombres chiquiticos, otros que son con vestidos de plateados que simplemente caminan como si no existiera nada ni nadie. ¿Qué es lo que usted ha recogido allí? Claro, pues muchas gracias, Esteban, amigos, un gusto saludarlos, Joana. Bueno, pues déjenme decirles que hay realmente cosas bien interesantes en la zona del silencio. Cuando nosotros llegamos por primera vez, comencé a escuchar los testimonios de personas que referían a individuos vestidos de blanco con una especie como de túnica, cabello rubio, chino, con caireles, ojos de color azul, piel blanca, pero ellos dicen que es una piel blanca como la leche, es decir, blanco pálido, blanco, blanco. Las historias hacen referencia a que esto aparece solamente cuando hay algún tipo de problema. Es decir, dentro de la zona del silencio hay gente que vive, pero es muy poca la gente que vive, pero hay gente. Te puedo decir que a lo mejor en 20 kilómetros debe de haber una familia compuesta por 6, 7 personas, en 20 kilómetros, y así sucesivamente. Lo que ellos cuentan entonces es que cuando llegan a tener algún problema, por alguna extraña circunstancia, se aparecen esos seres vestidos de blanco, que les brindan en todo momento la asistencia, les dan ayuda, les dicen qué es lo que tienen que hacer en caso de que estén perdidos en el desierto. Esto a mí me llama mucho la atención porque eran historias que yo había leído de la década de los 70s, pero cuando estuve por primera vez en febrero del 2019, me di cuenta que esas historias eran todos los días que ocurrían en esta zona de la República Mexicana. Eso me llevó entonces a considerar y a tener diversos puntos importantes. Uno de ellos, que es un fenómeno que se viene presentando a la fecha. 2, que aseguran que hay una base donde habitarían estos seres, que sería una base intraterrena donde son seres todos vestidos de blanco, que pueden ser personajes ya de una edad avanzada, pero así también los describen como niños entre 10 a 12 años de edad. Todos con la misma característica, el mismo tipo de pelo, el mismo color de ojos, el mismo tipo de piel y vestidos siempre de color blanco. Y otra de las características importantes que logré encontrar aquí es que no es solamente una sola persona o una familia quien te lo platica, sino que te lo platican por el lado de Coahuila,
por el lado de Durango o por el lado del estado de Chihuahua. Siempre vas a encontrar la misma historia de esos personajes vestidos de blanco y que la gente los identifica como la Hermandad Blanca. También encontré, Esteban, que en algunas ocasiones estos seres llegan a los caseríos a solicitar agua y las personas ya saben que no pueden negar un vaso de agua porque saben que esos señores del desierto son quienes siempre los están cuidando. Entonces, estos señores llegan, hacen la seña que quieren agua, les entregan el agua, nunca han hablado, no se les ha escuchado que cuando van a pedir agua que hablen. Entonces, les entregan el agua, se la toman e inmediatamente siguen su camino. Ellos aseguran los lugareños que se van hacia la zona profunda, hacia el punto cero de la zona del silencio. El punto cero estaría comprendido entonces por los 3 estados que acabo de mencionar, Coahuila, Chihuahua y Durango, aunque la mayoría de personas siempre refieren la zona del silencio por el lado de Durango, pero no es así, son 3 estados. Donde he tenido la oportunidad de investigar en profundidad es por el estado de Coahuila, perdón. He estado también en Durango, he estado en Chihuahua y también fíjate que hay algo, hablando de estos seres, que me ha llamado mucho la atención, Esteban, que aseguran que ven de repente a unos seres que están lejos, igual vestidos de blanco, pero siempre recogiendo algo. Pareciera que están recogiendo piedras, pareciera que están recogiendo plantas, pareciera que lo ponen en una especie de plataforma, que déjame decirte que nosotros cuando hemos estado allá y hemos llevado camionetas de pasajeros, no los podemos dejar 15 minutos en el mismo lugar porque empiezan a hundirse, es pura arenilla. Entonces la primera vez que estuvimos ahí se hundió de tal manera que después entre todos tuvimos que empujar la movilidad para sacarla del hoyo donde ya estaba. Entonces eso te denota entonces que si metes un automóvil, un camión de carga o algo más pesado, se va a ir hundiendo y va a ser complicado para poderlo sacar. Pero ellos refieren que estas plataformas o estos camiones, que ellos dicen que es como si fuera una caja de los trailers, estos contenedores enormes que llevan atrás, que son de ese tamaño y que ven a varias personas a su alrededor echando piedras, echando algo ahí. Esto lo encuentro, o son historias que he encontrado siempre en la parte del desierto entre México y los Estados Unidos. Esto es un dato fundamental para la investigación que venimos realizando, porque nos damos cuenta entonces que son seres vestidos de blanco que están ayudando a las comunidades, pero así también están haciendo algún tipo de exploración, algún tipo de estudio del suelo, de los minerales. En la zona del silencio está comprendida, te digo, por 3 estados de la República Mexicana. Encontramos zonas donde se asegura que hay uranio, hay cobre, hay oro, hay plata, hay muchos minerales que por eso es el deleite de muchas empresas que quieren llegar a ese lugar para extraer lo que más puedan de los minerales. Esto es muy importante y a grandes rasgos es lo que he encontrado en cuanto a los seres. Y en cuanto a los avistamientos de estas extrañas luces, déjenme informarles rápidamente que por lo regular los lugareños nos hacen referencia a unos objetos con forma de esfera del tamaño de un balón de fútbol, que cuando van los carros avanzando en la carretera, porque hay una sola carretera que pasa por la periferia de lo que es la zona del silencio, entonces, bueno, pues los automóviles o los carros de carga que pasan por ahí en ocasiones se le pegan estas esferas, que en ocasiones puede ser una o pueden ser 2, y también se les pega a las personas que llevan motocicletas. Esto es muy importante porque ellos aseguran que mientras van en la carretera, ven cómo las esferas que irían en el lado donde ya no está pavimentado, llevan una velocidad, llevan una dirección y llevan una altura, y van a la misma velocidad de los carros, a la misma velocidad de las motocicletas. Como se pueden dar cuenta, son muchos los misterios que se encuentran en este lugar de la República Mexicana, que yo pensé que ya el misterio había terminado en los 90s, porque es las últimas referencias que tenemos. En la década de los 90s fue lo último que se publicó, y luego de los 90s hasta el año 2019, que fue cuando regresamos, se dejó de investigar por alguna extraña razón y también por el fallecimiento de los principales investigadores de la zona del silencio, que lamentablemente fallecieron y ya nadie más le siguió dando seguimiento. Después viene la ola del narcotráfico, que estaba prácticamente prohibido el entrar.
Yo pensé que también esto era un dato de alguna leyenda urbana, pero me di cuenta que fue cierto, que llegaron los grandes capos del narcotráfico a esta zona porque lo que pretendían era crear todo lo necesario para transportar la droga hacia los Estados Unidos. Y ahí se encuentran las pistas, y ahí encontramos todo lo que se utilizó en aquellos momentos. Quiere decir entonces que lo que nos faltó realmente dentro de la investigación es el seguimiento. Pero a partir del 2019 que nosotros logramos entrar por invitación de la presidencia municipal, bueno, pues nos dimos cuenta y pudimos corroborar muchos de esas cosas que se dijeron en la década de los 70s, 80 y el principio de los 90. Al 2023 continúa. Es un fenómeno, son los misterios tan vigentes como hace décadas. Johanan, pues nos quedamos sorprendidos aquí escuchándolo de verdad con todas esas historias y esos testimonios que ustedes han podido recopilar, investigando juiciosamente en este lugar, haciendo esas visitas y manteniendo, por supuesto, el misterio en medio de todo, reviviendo ese misterio de esta zona del silencio. Ya regresamos. En el siguiente bloque vamos a hablar con Ros Cantú, que nos envió un video precisamente porque ella ha estado allá en la zona constantemente visitándola, se ha encontrado con una cantidad de fenómenos, así que esperen por favor estos comerciales porque lo que tenemos a continuación es bastante interesante. Por ahora los dejamos con esto, el libro de Eva de Plata Editores. Aquí una nueva categoría dentro de nuestros recomendados, lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya regresamos con Más Allá. La zona del silencio, ese lugar que realmente resulta enigmático, asombroso. Estamos hablando de todo lo que de alguna manera sucede allí. Humanoides, visitantes, bases, interferencias, cohetes perdidos, y hay gente que dicen que ha desaparecido ahí también. Y hay una investigadora, una mujer que ha durado muchos años allí recorriendo la zona del silencio, Ros Cantú, que nos envió su testimonio exclusivo aquí en Más Allá. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar de la zona del silencio. Esto se encuentra ubicado en el norte de la República Mexicana y lo compiten 3 estados, Chihuahua, Durango y Coahuila, así llamado también el vértice de Trino. Esto pasa por una línea imaginaria alrededor del mundo, que es el paralelo 27. Si empezamos con la zona del silencio, Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, el monte Himalaya, y volvemos a cerrar nuevamente aquí en la zona del silencio. Por ser uno de los lugares más misteriosos del mundo, descubiertos, o quien marcó esta anomalía fue Francisco Sarabia Tinoco, el aguilucho del cielo. Después, años más tarde, lo hace conocer Harry de la Peña, un trabajador para Pemex aquí en el Estado de México. Es un lugar demasiado misterioso donde hemos encontrado un tipo de criptoanimales que no se presentan en ninguna parte del mundo, solamente aquí, y muchas veces por equivocación le llamaron el Triángulo de la Muerte, que nada que ver. Aquí en este vértice de Trino han sucedido cosas muy extrañas y lo comparten más que nada todo lo que es la parte ufológica, desde esferas, entidades muy extrañas, los criptoanimales, los hombres vestidos de blanco, o así comúnmente llamados la Hermandad Blanca. En estos lugares es muy, pero muy común toparse con seres o sistemas muy anómalos. Si estamos marcando por el parte de Chihuahua o Durango, que fue donde cayó el cohete Athena en los años 70, y después esto sucedió en la conquista o la competencia sobre quién iba a llegar primero a la luna. Era obvio que se llevaron mucho material de este lugar por el estado de Durango y Chihuahua, que era un material muy valioso para ellos, lo que cubrían las capuchas o las puntas de los cohetes.
Te vamos a presentar unas imágenes tremendas sobre lo que sucede ahí de objetos voladores no identificados, así como la Hermandad Blanca y muchas cosas muy extrañas que solo suceden ahí, en la enigmática zona del silencio. Te invito a que nos visites algún día. Bueno, pues gracias a Ros por enviarnos ese detallado informe sobre la zona del silencio. Esas imágenes que ustedes venían al final de su participación, pues eran videos que ella misma ha logrado captar desde allí, desde la zona del silencio. Y quiero ir con Johanna, que ya nos hacía un resumen bastante interesante sobre esos seres humanoides que aparecen allí, sobre esas luces que parecen que se les pegara de alguna manera a los vehículos. Pero Johanna, también hay historias, por ejemplo, del chupacabras o del Mothman dentro de la zona del silencio. ¿Qué se dice de esto allí? Porque años atrás muchísimos hablaban precisamente de ese ser que de alguna manera se aspiraba a la sangre de otros animales. ¿Qué hay actualmente de esas leyendas? Así es, bueno, como tú bien lo mencionas, en este lugar está muy arraigada la idea del hombre pájaro, es decir, un hombre, o aparentemente un hombre de 2 metros, muy musculoso, que en lugar de brazos tiene unas alas, tiene en la parte del rostro un pico, como si fuera de un perico, y tiene en los pies las garras como si fuera de una ave. Los ojos de color rojo. Las personas que han logrado ver o que se han topado en el desierto con esta entidad mencionan que siempre emana una paz, una tranquilidad, y las personas que llevan algún rifle o alguna pistola para defenderse de los animales que pueda haber en el desierto, cuando ellos se encuentran con él y tratan de dispararles, ellos sienten que hay algo que desde el interior les dice que no, que se deben de tranquilizar. El ser nunca ha tenido una interacción con el ser humano. Al momento que ve que está el ser humano, inmediatamente emprende el vuelo, se va volando. Pero ellos mencionan que es un aleteo bastante fuerte que denota una fortaleza de esta entidad. Y lo más curioso es de que en donde han visto a este ser, en algunos casos los animales amanecen muertos, lo que denotaría entonces que la presencia de ese ser pues tiene que alimentarse de algo y sería entonces de algunos animales de corral. Este es un dato muy importante porque también lo encontramos, esto del hombre pájaro lo vamos a encontrar en la frontera México-Estados Unidos, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Vamos a encontrar estas historias, pero donde está más arraigado es aquí precisamente en la zona del silencio, porque hay más personas que han hablado, hay más personas que han dado a conocer estos incidentes, que han marcado a una comunidad siempre al pendiente de la aparición del famoso hombre pájaro. Ahora, por un lado está esto que les acabo de mencionar, pero por el otro, las interpretaciones de algunos investigadores locales asegurarían que no se trata del hombre pájaro, que sería entonces la entidad biológica anómala, mejor conocida como chupacabras. En México ya vamos quitando el nombre de chupacabras porque siempre se relaciona con un expresidente de México, que hubo una gran devaluación al final de su sexenio. Entonces, para quitar y denotar que no hay y no tiene nada que ver una cosa con otra, entonces los investigadores llegamos a esta oportunidad de decirle mejor entidad biológica anómala. Entonces, tenemos dos aspectos, la del hombre pájaro y la de la entidad biológica anómala, que actúa de la misma manera, que le extrae la sangre a los animales, y que esto, bueno, pues cuando los investigadores locales llegan a la zona de los hechos, no encuentran huellas, no encuentran que los animales hayan sido estresados. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a los animales de corral, vamos a encontrar que siempre se van a ir para un lado, se van a ir para otro, o van a hacer algo, pero nunca se van a acercar al ser humano. En este caso, no. Todos los animales se van a encontrar al centro del corral. Algunos de ellos van a estar prácticamente formados, no hay huellas, 2 perforaciones en la parte del cuello y no hay sangre. Es decir, les extraen toda la sangre y es un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención. Lamentablemente las autoridades universitarias no se quieren involucrar en estos acontecimientos porque ellos consideran que el chupacabras no existe.
pero no es de que no exista o exista, el asunto es de que es un fenómeno que está lastimando la economía de las personas, de las familias que viven y que están azotadas por la presencia de este animal, de esta entidad, de este algo que sea, que no hay fotografías, no hay videos, solamente lo que existe son los testimonios de decenas de personas que lo han visto, que han estado frente a este hombre, tanto al hombre pájaro como esto que es la entidad biológica anómala. Y nos damos cuenta entonces que el desierto está cargado de una cantidad impresionante de seres anómalos que no están registrados, pero también me queda muy claro que hace falta mucho la investigación para que conozcamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en estos lugares. Criaturas extrañas, entidades y seres misteriosos de la zona del silencio. De eso nos está hablando Johanan Díaz. Alejandro, ¿qué podemos hablar de todo esto? Porque usted también ha recogido un montón de datos de investigación impresionantes. Hay algo muy particular, Esteban, y es que hay una buena cantidad de testimonios de lugareños que han sido recogidos en redes sociales, TikTok y otras, de personas que se han encontrado precisamente con este hombre pájaro, esta entidad de un tamaño portentoso con alas que realmente les produce una sensación bastante particular a las personas que viven en la zona. Otro fenómeno muy interesante, el ver cómo se iluminan las dunas que se encuentran dentro de la zona del silencio, no solamente Johanan, Lourdes y otros investigadores han apreciado cómo algunas de estas dunas parecen cobrar un tono de iluminación parecido al de la luna llena. Imagínense, lunas en medio del desierto, de la luna del silencio, de la zona del silencio, que se iluminan sin tener un artefacto que les brinde esta luminosidad de forma artificial, sino que de forma aleatoria, de realmente un suceso sorprendente que ha sido atestiguado por algunos investigadores. Bueno, ya nos tenemos que ir. Este programa está buenísimo, pero nos tenemos que ir. Johanan, muchas gracias. ¿Dónde pueden seguirte a ti y dónde pueden seguir a Lourdes y conocer todo tu trabajo? Muchas gracias. Mira, pues tenemos una página que es www.insolitaexperiencia.com. Ahí pueden encontrar las redes sociales de un servidor y a Lourdes en @insólita familia. @insólita familia. Ahí en Instagram la pueden encontrar a ella, que todos los días publicamos audios, videos, textos, fotografías, todos los días sobre la actualidad de los misterios, los enigmas y desde luego nuestro tema principal, el fenómeno ovni. Muchas gracias, Johanan. Se te quiere mucho a ti. Un saludo a Lourdes y también a tu hija. Un saludo grandísimo. Bueno, muchas gracias. Señor Alejandro, usted tiene un canal buenísimo, Mandrágora Misterios. ¿Cómo lo pueden buscar? Muchas gracias, Esteban. Si les gusta mi trabajo, les recomiendo mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Les reitero, Mandrágora Misterios en YouTube, donde realmente analizo temas relacionados con como nuevas fronteras de la ciencia, toda la actualidad en el ámbito del misterio. Y también los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Y también si hay alguien que está aquí con nosotros, que ha investigado y que tiene un canal espectacular, es Joana Arenas, que se llama Ventana al Misterio. Abran la Ventana al Misterio. ¿Cómo la encuentran? Abran la ventana, sí señor, a través de YouTube, como usted lo dice, Ventana al Misterio con Joana Arenas. Ahí están videos con Esteban, videos con Alejandro, porque todos hacemos parte de esta familia del misterio, así que los espero por allá. Y ustedes, no se olviden que dentro de 8 días tenemos un programa espectacular, un programa especial para todos, aquí en Red Más Televisión. Nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por televisión. Siempre den like, compartan este contenido, así podemos sobrevivir. Y les quiero decir que hay muchos lugares que queremos conocer como ustedes. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, quiero ver una esfinge, nunca he visto, nunca he ido y parece que vamos a hacer viajes. Entonces búsquenme como @cruzescribiente y ahí va a estar dentro de poco toda la información. Cruz Escribiente en Twitter, Instagram y X, porque ya se llama X Twitter. Se les quiere mucho y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.